Cuba, conocido actualmente como el país de la miseria, la escasez y las necesidades, donde el cubano lucha cada día para sobrevivir y salir adelante. Pero la pregunta exacta es, ¿cómo lo hace? Ya para nadie es noticia que en Cuba los salarios no alcanzan para suplir las necesidades básicas de cualquier persona. Y es que las cosas están tan caras y la inflación es tanta que por muy bien que cobres en un trabajo, este sueldo nunca llega a final de mes. Y por esto, muchos prefieren vivir de algunos inventos en vez de trabajar. Hola a todos mis soles hermosos del canal y bienvenidos sean a un nuevo video. Miren, hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y es que, como todos saben, si los salarios en Cuba no alcanzan para nada, ¿de qué vive el cubano? ¿Qué es lo que inventa el cubano para sobrevivir? ¿Y por qué muchas personas, sobre todo jóvenes cubanos, no quieren trabajar y mucho menos para el Estado? De todos esos temas vamos a estar conversando hoy, así que quiero que te quedes en este video si te interesa todo esto. Vamos a empezar ya. Para esto vamos a estar caminando en el día de hoy en la calle Monte, acá en Centro Habana. Así que vamos a empezar. En Cuba se conoce mucho lo que llamamos la pirámide invertida, en la que un taxista puede llegar a ganar mucho más dinero al mes que un cirujano. Por este motivo, la mayoría de los jóvenes prefieren no estudiar a pesar de tener la oportunidad de hacerlo, simplemente porque saben que esos estudios no les servirán de mucho dentro de su propio país. Entonces, en vez de hacerse de una profesión, prefieren buscar dinero en la calle. Y es que en Cuba, en cualquier hora del día, cualquier día de la semana, te vas a encontrar tanto hombres como mujeres, jóvenes como ancianos en las calles, pero por montón. Y ustedes siempre preguntan, bueno, ¿y los cubanos no están trabajando? ¿Por qué están todo el día en la calle? Sin entrar mucho en detalle, cabe destacar que hay personas que viven del robo, la extorsión, la estafa, entre otros males que afectan a la sociedad. Pero me imagino que eso existe en cualquier país del mundo. Dejando esto a un lado, vamos a comentar cómo se busca la vida el cubano. Quizás muchas veces no de la manera más honrada, pero sin hacerle daño directamente a otras personas. Al día de hoy existen los coleros, dígase de todas esas personas que duermen o prácticamente viven en la cola de la tienda para comprar todo lo que entre. Por supuesto, esto es en convenio con alguien que trabaja en esa tienda, el cual le facilita comprar productos de más, ya que se supone que estos productos sean controlados. Estos coleros compran todo lo que pueden en las tiendas para luego revenderlo a un precio mucho mayor a aquellas personas que no alcanzaron o que por distintos motivos no pueden hacer la cola. Esto es una forma bastante común para el cubano de buscar dinero hoy en día. Obviamente todo esto lo facilita la crisis económica que hay en el país y con ella la falta de productos de primera necesidad. Y no solo en las tiendas, estos coleros también se dedican a esto en farmacias, tiendas en MLC o en cualquier establecimiento donde saquen a vender algo que el pueblo necesite. Por supuesto, siempre en convenio con alguien que trabaje en ese lugar, cosa que obviamente es ilegal, pero se hace. Otra cosa que también es muy común hoy en día entre los cubanos es desviar recursos del lugar donde estés trabajando. O sea, según lo que tú puedas resolver en tu trabajo, lo sacas por la izquierda, como decimos aquí, ya sea para consumo propio o para dárselo a otra persona para que lo venda. Y ya aquí, por supuesto, se beneficia el que saca el producto o la mercancía como el que lo vende. Esto, por supuesto, en otros términos sería robar, pero aquí lo conocemos sanamente como la búsqueda del trabajo donde estés.
Otra cosa que es muy común es sentarse, ya sea en una acera, en un portal o ir por la calle vendiendo cosas de uso o que pueden hacer con sus propias manos. Ya hemos visto que se estila mucho entre las personas de la tercera edad que su jubilación no les alcanza para nada, el vender cosas que se encuentran quizás tiradas en la basura o que algunas personas les regalan porque ya no usan. Cosas usadas e incluso muchas veces en mal estado, pero que siempre hay alguien en peor situación que las compra, ya que normalmente lo venden bastante barato. Además de esto, encontramos personas que hacen objetos para cumpleaños, como piñatas o decoraciones, incluso que derriten cualquier plástico que se encuentran y con esto hacen juguetes para niños. Y no solo juguetes, también vasos, platos. De igual manera, no solo con el plástico, también hay personas que con aluminio hacen jarros, calderos y otros utensilios para la cocina. Y también salen a venderlos y muchas personas optan por estos productos ya que son mucho más económicos que los originales, aunque claro está, su calidad no es la misma. Sumado a todo esto, hay personas que tienen la posibilidad de viajar a otros países y traer productos que en Cuba no se producen y solo se encuentran en lugares como estos. Ya aquí estamos hablando de precios mayores, pues imagínense que todo depende de cómo esté el dólar y ahora mismo está bastante caro. En cada producto que venden tienen que sacar el equivalente a lo que les costó el pasaje para viajar, lo que costó el producto en el país en que lo compraron, más la ganancia que tienen que obtener. Sin contar que si se lo dan a otra persona para que lo venda, hay que sumar también la ganancia de dicha persona. Así que imagínense lo caliente que llega ese producto a las manos del cubano que lo va a comprar, hasta 5 o 6 veces su precio original. Algo muy normal también por acá, con que las personas suelen ganar dinero, es con la venta de artículos religiosos. El cubano es muy creyente, sobre todo de esta religión de folclore y santería. Así que vender collares, cocos y velas es una buena fuente de ingresos para muchos. El calor es algo que beneficia mucho a los vendedores de granizado. El granizado no es más que un vasito con un poco de hielo y un poquito de refresco de estos instantáneos. Este vasito ya cuesta de 25 a 30 pesos cubanos, pero el calor es más fuerte que todo. Y cuando llevas mucho tiempo caminando bajo el sol, definitivamente terminas tomándote uno. Eso o un frozen, que no es un refresco, pero pueden estar seguros de que tampoco es un helado, aunque eso aparente ser. En realidad ya no se sabe ni lo que es, pero está frío y refresca. Y por supuesto, hay que mencionar a los carretilleros. Esos que lo mismo te venden un tomate que un frijol que una yuca. Y no son ellos los que lo cosechan, sino que se lo compran al campesino y luego vienen a La Habana, a la ciudad, a revenderlos al precio que ellos quieran. Y como no tenemos muchas más opciones, pues hay que comprarlo. A los visitanceros ya los deben conocer, esos que dan pedales todo el día arriba y abajo llevando personas. Pero ¿se acuerdan lo que les decía de la pirámide? Pues ahí donde los ven ganan mucho más que cualquier profesional. Así como los boteros, estas personas que manejan estos carros antiguos que acá llamamos almendrones. Y ya por el más mínimo tramo te cobran 50 pesos por persona, ni hablar de un viaje largo.
Y si pensaban que del aire no se puede vivir, pues pregúntenle a un ponchero en Cuba y te dirá todo lo contrario. En la vida real, muchísimos cubanos prefieren no trabajar y vivir de cualquier invento que puedan hacer en el día, ya sea vendiendo algo, comprando en una tienda y revendiendo, arreglando un colchón, arreglando algo por ahí, lo que sea, señores. Pero prefieren esto, estar todo un mes trabajando para un salario que no les alcanza para nada. Por esto también hay muchos cubanos que prefieren continuar viviendo acá, porque pueden vivir al diario de cualquier cosita y prefieren no irse de este país. La verdad es que hay muchísimos cubanos que prefieren esta vida, el buscarse un dinero diario por la vía que puedan y ya luego tener el resto del día para jugar dominó, tomar con los amigos o sentarse a conversar. Por este motivo, muchos no se adaptan a vivir en otros países o prefieren ni siquiera intentarlo. Además, también hay muchos que quieren aparentar una vida que no tienen realmente. El cubano muchas veces se tilda de ser algo especulador. Quizás veas a algunos en la calle con la mejor ropa o los mejores zapatos, con un buen celular, y cuando te llegas a su casa está en pésimas condiciones o ni siquiera tiene que comer ese día. Es algo que también se estila mucho acá, sobre todo entre los jóvenes, que por estar a la altura de amigos obran de esta manera. Definitivamente, el cubano siempre busca una vía para sobrevivir. Muchos se conforman con esta realidad, con hacer el diario simplemente para comer o para comprarse algunas ropitas, los que más pueden hacer, y se conforman solamente con esto y les gusta vivir así. Por supuesto, no estoy hablando de manera general, sino solo de una parte de la población, ya que hay muchos que hacen estas cosas que he mencionado y más para poder darle a su familia un mejor nivel de vida, y no lo piensan dos veces cuando tienen la oportunidad de irse a otro país en busca de un futuro mejor, aún sabiendo que esto lleva trabajo y sacrificios. Quiero aprovechar este video para enviarle mis saludos y agradecimiento primeramente a Sonia desde España, que ayudó a mi abuela muchísimo con una compra de comida para fin de año ahora. Gracias, mi amor, un besote para ti. Y también quiero agradecerle a Zoe desde España también, que le estuvo mandando un súper regalo a mi abuela. Igual se los voy a estar dejando por aquí para que vean las fotos. Y te estoy, amor, también súper agradecida. Otro besote para ti también. Quiero que me dejen dicho en los comentarios si en sus países pasa esto, si hay personas que viven del invento o si ya todo está inventado. Si las personas trabajan para el Estado, por cuenta propia, en empresas particulares, déjenme dicho todo que quiero saber. Quiero que me dejen dicho también qué creen de la vida en Cuba, qué creen de las personas, de lo que hacen por acá para poder sobrevivir. Coméntenme que quiero conocer qué opinan todos ustedes. Y hasta aquí el video en el día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden irse sin dejarme su like, suscribirse si no lo han hecho. Estoy súper feliz porque ya llegamos a los 20.000 suscriptores en el canal y estoy más que feliz y agradecida con todos ustedes. Pero si tú estás llegando nuevo y no te has suscrito, pues ¿qué estás esperando? Suscríbete por ahí abajo. Les mando un beso enorme a todos. Déjenme dicho en los comentarios, recuerden si les gustó el video y qué más quisieran verte por acá por Cuba. Un besote para todos, los amo y hasta un próximo video.